Jesús es él mismo quiso rodearse de una comunidad que contaba con personas que lo terminarían abandonando. Uno de una manera definitiva en el corazón, como Judas, y otro por una debilidad temporal. Entonces, las personas que le dan la espalda a su propia vocación, sea cual sea, ¿no?, son personas que forman parte de la realidad de la iglesia. Entonces, para eso la iglesia tiene procesos, ¿no? Mira, la iglesia enseña que un sacerdote es sacerdote para toda la vida, ¿no? Tiene, sin embargo, procesos canónicos, o sea, legales, para que un sacerdote sea suspendido del estado clerical. Obviamente es una persona que va a perder la habilidad para ejercer el sacerdocio, ¿no? Pero cuando llegue el momento del juicio va a ser juzgado como sacerdote, porque fue creado sacerdote para siempre, ¿no? Y entonces a ese juicio nosotros no nos podemos anticipar, porque nadie puede anticiparse, ni a la justicia ni a la misericordia de Dios. Son abismos inexorables, ¿no? Y cómo se combinan la justicia con la caridad, con la justicia con la misericordia, es algo que está fuera del alcance de la mente humana. O sea, podemos llegar a entender el papel de la justicia explicado por el gran Santo Tomás de Aquino, el papel de la misericordia, pero siempre cómo interactúan en Dios son un misterio, ¿no? Entonces, nosotros lo único que podemos decir es que la Iglesia no desea que nadie traicione la vocación a la cual ha sido llamado por Dios, ¿no? Y yo sé que algunas personas dirán, Alejandro, pero hay gente que se puede haber equivocado, ¿no? Gente que tomó la decisión equivocada por razones de presión, etcétera. Por supuesto. Y por eso es que existen medios también al interior de la Iglesia para definir ese proceso, ¿no? Para definir si es que fue bajo presión. Muchas de las dispensas del estado sacerdotal se le dan a personas que explican, argumentan satisfactoriamente cómo la vocación al sacerdocio no fue su vocación, cómo fueron tal vez obligados, presionados por su entorno, por su familia, por personas que tenían influencia espiritual sobre ellos, etcétera, ¿no? Y eso se contempla en el caso de los varones y de las mujeres, incluso de las que han hecho su profesión perpetua. Lo único que es perpetuo es lo que viene después de la muerte, ¿no? Yo he celebrado 30 años de profesión perpetua y sigo rezando y pidiendo oraciones por el don de la fidelidad, porque es un don de Dios, es una gracia, ¿no? Y todas las personas que se encuentran viviendo su propia vocación en medio de numerosas dificultades, incluso acá estoy hablando de personas casadas, ¿no? Y son personas que tenemos que rezar por el don de la fidelidad, punto, ¿no? O sea, reconocemos la debilidad humana, la Iglesia reconoce que ocurre, ¿no? Y reconoce que ocurre en todos los ámbitos, y por eso crea también caminos canónicos para que exista alguna forma de solución. Pero al final, hermanos, Dios es el que nos va a juzgar. Cualquier idea de que nosotros podemos evadir el juicio con una reencarnación, que es una idea sumamente cómoda, ¿no? En esta vida no me porto tan bien porque después voy a tener otra y otra y otra oportunidad para ser mejor hasta irme perfeccionando y finalmente llegar pues al nirvana, ¿no? Eso no va a pasar, no es así. Muy cómodo pensar así, para decir, bueno, en esta vida me la gozo, pues hago todas las cosas, entre comillas, malas, y después ya en mi próxima reencarnación, pues seré mejor, ¿no? Iré evolucionando. Entonces, la vida no es así. Después de la muerte viene el juicio, y todos vamos a dar cuenta. Entonces, la Iglesia, además de las medidas normativas, ¿no? Por ejemplo, que un divorciado que está en una nueva unión no puede comulgar, ¿no? Que un sacerdote que ha perdido su estado clerical no puede realizar funciones sacerdotales. Además de esas medidas, se encomienda siempre y encomienda a todas las personas a la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo importante, que saber que
tenemos que aspirar a ser fieles a nuestra propia vocación, porque cualquier alternativa a nuestra vocación va a ser mucho más difícil de vivir, mucho más difícil. Va a dejarnos un vacío enorme, va a ser una lucha peor. El que cree que huyendo de su propia vocación va a tener una vida más cómoda, ese es un engaño del demonio, un engaño habitual. Por más duro que parezca, el único camino noble para nosotros es el de nuestra fidelidad vocacional. Y en la medida en que seamos fieles a nuestra vocación, vamos a ser capaces de responder y seguir adelante. Que tengas un buen día.